El segundo objetivo que veremos en este año escolar será la obra Doña Bárbara del escritor y expresidente venezolano Rómulo Gallegos, enmarcada dentro de la generación conocida como novela regionalista. De esta obra veremos puntualmente el contexto histórico-social que envolvió la creación y aparición de esta novela, la biografía del autor con su vida política y literaria, propiamente el concepto de novela regionalista, y posteriormente nos enfocaremos en lo que es la obra Doña Bárbara con sus respectivos personajes. Lo primero que vamos a conocer es el contexto histórico-social en el cual aparece la obra, entendiendo que Venezuela a principios del siglo XX se encontraba aún estrenando su independencia. Era un momento en el cual la violencia y la inestabilidad predominaban. El país venía de vivir un extenso periodo signado por la guerra y la destrucción, que apenas había finalizado. La reconstrucción era lenta y penosa, ya que en este nuevo espacio libre de caudillos, militares y guerreros de fortuna aprovechaban la confusión y el desconcierto para sacar provecho e imponer su poder a través de falsas promesas de paz y estabilidad que jamás llegaban a cumplirse. Rebeliones, alzamientos y revoluciones definieron al país a través de casi un siglo. Venezuela sufrió su agotamiento, su población se vio diezmada y su economía se fue mermando dramáticamente. Toda esta lamentable situación se intensificó por la ausencia de valores que caracterizaban a los nuevos protagonistas sociales y políticos, que no veían en la época que vivían más que un buen momento para obtener beneficios propios, mientras el país se desangraba. Dedicada esencialmente a la agricultura, exportando primero cacao y luego café, Venezuela dio un vuelco drástico hacia la exportación minera. El petróleo cambió totalmente la fisonomía del país a través de una riqueza inesperada que incidió no solo en el plano económico, sino de manera radical en el plano social. Y precisamente en este contexto vamos a conocer al autor Rómulo Gallegos Freire, que nació en el año 1884 y muere en Caracas, al igual que donde nació en 1969. Novelista y político del siglo XX, de las primeras décadas de este siglo XX. Es el abanderado de este movimiento regionalista con su célebre novela Doña Bárbara, la cual ha sido llamada la epopeya de la llanura venezolana. Otras obras importantes de este autor son Canaima, Pobre Negro y Cantaclaro, todas ellas de ambiente rural. En estas novelas es constante también la presencia de la temática social y en cierto modo histórica, que sitúa al lector en el momento de inestabilidad y violencia que sumió al país en atraso y violencia. En cuanto a la vida política de este autor, encontramos que en 1936 fue ministro de Educación, uno de los pocos personajes venezolanos que estuvo convencido que solo a través de la educación el país podía surgir, podía haber cambios positivos en la población. Lamentablemente no pudo llevar a cabo su proyecto y su sueño. Posteriormente, en 1937 a 1941, fue diputado de la Nación y a su vez fundador y candidato de Acción Democrática. En 1945 y 1947 es declarado presidente provisional y posteriormente elegido presidente en las primeras elecciones libres. En 1948 toma el poder el 15 de febrero y en noviembre se subleva el ejército bajo una junta militar encabezada por Carlos Delgado Chalbot. En cuanto a su vida literaria, publica en 1913 Los Aventureros. Entre sus temáticas fundamentales siempre mantendrá el realismo, los cuales se dividen en tres temáticas fundamentales: los de crítica de costumbres, los de ambiente criollo, donde plantea la antinomia civilización-barbarie, y los que describen pasiones, desequilibrios y anormalidades. Su actuación intelectual y creadora fue diversa y se prolongó por más de 50 años. En 1909 fundó la revista Alborada, donde inició sus actividades publicistas. Fue director del Colegio Federal de Barcelona y subdirector del Liceo Caracas.
En 1958 recibió en Venezuela el Premio Nacional de Literatura. Entrando propiamente en la novela regionalista, vamos a ver que este tipo de producción, que se va a centrar en Venezuela durante las tres primeras décadas del siglo XX, este tipo de novela afianza sus valores en la riqueza estilística que proponía la prosa, enfocándose esencialmente en el paisaje. Por esta razón también se le conoce con el nombre de novela de la tierra. El hombre, centro de las aventuras y penurias que narra el romanticismo, se convierte en este caso en víctima de la naturaleza, que lo somete y se ensaña como protagonista de esta nueva literatura cuya temática se afianza en bases realistas. Esta obra presenta en grado intenso el interés por el paisaje y proclama la naturaleza como protagonista, y el hombre se somete a su fuerza invencible. El nacimiento de esta novela regional implica una variedad de influencias que se conjugan para dar lugar a la primera generación madura de novelistas y cuentistas, pertenecientes a la narrativa hispanoamericana. En el caso del romanticismo, abandona el predominio de los sentimientos y la pasión individual, pero conserva el interés por el paisaje, pero en un grado mucho más intenso. Justamente por eso proclama a la naturaleza como esa protagonista y a ese hombre que se somete a su fuerza. Entre las características que predominan dentro de la novela regionalista está en primer lugar la importancia esencial del paisaje, pues es notoriamente descriptiva. Vamos a ubicarnos en una naturaleza basada en las tierras americanas que fueron atrayentes y cautivadoras desde un principio para los conquistadores, que se enamoraron del paraíso que habían descubierto y permitieron que el paisaje ejerciera sobre ellos un particular poder de fascinación. Como segunda característica, tenemos que se inicia en las tres primeras décadas del siglo XX, como lo dije anteriormente. Como característica número 3, el hombre es víctima de la naturaleza. Es decir, los personajes van a estar enfrentados y victimizados a ese ambiente natural. Es decir, sin el hombre que lucha y se enfrenta a la naturaleza, el hombre que ejerce su fuerza y su valor frente a la fuerza invencible del paisaje americano, no hubiese sido posible plantear la lucha heroica que convirtió este drama en obra épica que enfrentaba al héroe, valorándolo y poniéndolo a prueba. Precisamente basado en ese logro independentista y las permanentes revueltas que sufrió el país, dejaron a la patria cansada. El hombre común, en su desilusión, estaba en la búsqueda de ese héroe. La novela regional muestra al hombre engrandecido frente a la lucha, un héroe cercano con quien identificarse, que habla el mismo lenguaje que el hombre común y que vive sus mismos conflictos en su mismo ambiente. Como característica número 4, tenemos el conocimiento de los regionalismos y la psicología de los habitantes. Es decir, vamos a ver una mezcla, una inclusión de palabras, frases, giros, refranes venezolanos que comienzan a invadir la literatura de nuestro país. La autenticidad que proporciona esta forma de expresión en los personajes los acerca al lector, que aprende a aceptar su propia fisonomía nacional y se identifica con ella, aceptando las penalidades que lo definen como hispanoamericano y como venezolano. Y como última característica tenemos el desacuerdo con la sociedad burguesa, es decir, hay un malestar social. Y finalmente llegamos a la obra Doña Bárbara propiamente dicha, donde vamos a encontrar ese enfrentamiento entre la civilización y la barbarie. En este caso, la civilización identificada con Santos Luzardo y la barbarie con Doña Bárbara.
contexto nos indica que la obra fue escrita a principios del siglo XX, publicada en 1929, puntualmente en España. El autor explicó en su momento que la fue gestando en su viaje de exilio a España, aun cuando todos los personajes y la realidad que él nos plantea dentro de su historia son completamente venezolanos. Él viajó al llano y comenzó a compartir con las personalidades propias de la región, y de allí aparece la obra Doña Bárbara, aun cuando el contexto y la creencia popular es que es una obra de denuncia que nos va a mostrar a Juan Vicente Gómez, que como caudillo, como dictador, manejaba la nación, y que supuestamente el autor nos muestra una Doña Bárbara muy similar a ese personaje. La historia nos indica que aun cuando Juan Vicente Gómez se hizo leer la obra y la consideró muy buena, él nunca se había identificado con el personaje de Doña Bárbara. Precisamente, como dije anteriormente, vamos a conseguir en esta obra la oposición civilización-barbarie. En el caso de la civilización, repito, vamos a conseguir a Santos Luzardo, un joven nacido en el llano y que por motivos familiares su madre decide llevárselo a Caracas a estudiar Derecho, donde efectivamente se gradúa de abogado, y su madre decide vender la hacienda Altamira. Él se regresa al llano para vender la hacienda, pero cuando comienza a evocar todo lo que significa tanto la casa como el llano para él, decide no venderla y luchar por los derechos que estaban siendo violentados por Doña Bárbara. En el mismo orden de conducta bastante similar vamos a conseguir a su primo Lorenzo Barquero, quien al igual que Santos Luzardo enviado a Caracas a estudiar, este no se gradúa, se regresa antes al llano y conoce a Doña Bárbara, de quien se enamora locamente. De esa unión entre Doña Bárbara y Lorenzo Barquero nace Marisela, la cual es abandonada por Doña Bárbara, al igual que Lorenzo Barquero, y se adueña de la hacienda, que en un principio se llamaba La Barquereña, y aquí Doña Bárbara le cambia el nombre por El Miedo. Al contrario de Santos Luzardo, Lorenzo Barquero se entrega a la bebida, pierde la poca vida que le queda en la bebida, aun cuando Santos Luzardo intentó ayudarlo en varias oportunidades, nunca pudo hacer nada por él. Cuando Santos regresa a Altamira a encargarse de su hacienda, los peones que siempre estuvieron a cargo de la hacienda durante la infancia de Santos Luzardo y ahora en su adultez, lo apoyan. En un principio no, pero después se dan cuenta que él sigue siendo el hombre del llano de siempre, lo demuestran ante ciertas actitudes y lo apoyan durante toda la obra, como es el caso de Antonio Sandoval, María Nieves, Juan Palacios, conocido como Pajarote, Carmelito López y Venancio. Todos estos personajes peones de Santos Luzardo nos van a mostrar las diferentes manifestaciones culturales y regionales propias del llano, bien sea a través de narraciones o a través de las conductas propias del llanero de esa región. Por su parte, en el caso de Doña Bárbara, que es conocida como la devoradora de hombres, la obra nos lo va a presentar en un principio como una adolescente que se encarga de la cocina en un bongo. El bongo es una embarcación que traslada bienes y personas. Ella es criada de alguna manera, o por lo menos es quien es responsable de ella, a quien ella llama el taita. Y en uno de esos viajes en el bongo se incluye el personaje de Asdrúbal. Asdrúbal solicita un traslado en el bongo. Entendamos que hablamos de un río extremadamente extenso que hace conexiones entre varios estados, y Asdrúbal solicita que lo lleven de un lugar a otro. En ese viaje, en ese traslado, Doña Bárbara o Barbarita para ese momento se enamora de Asdrúbal porque éste le enseña a leer y escribir, pero también le dice que su querido taita piensa venderla, a un leproso, a un turco que es leproso. Ella no lo cree en un principio, pero comienza a dudar.
Cuando el taita se da cuenta que Barbarita tiene más o menos conocimiento de qué va a ocurrir con ella, decide, junto con su tripulación, bajar a Asdrúbal de la embarcación y asesinarlo. Paralelo al homicidio de Asdrúbal, la tripulación se regresa al Bongo y viola a Barbarita. Esta es rescatada por Melquíades, quien se va a convertir en su protector, y posteriormente ella se va a dar a conocer como una mujer que tiene conocimiento en la brujería o en las artes oscuras, elemento que vamos a ver desmentido a lo largo de la obra porque es simplemente el uso del brujeador como emisario, como mensajero. Como él está en todas partes, como logra enterarse de los hechos mucho antes que el resto de la población, va y le cuenta a doña Bárbara quién llega, quién se va y qué está pasando a su alrededor. Pero ella consigue manejar al resto de sus peones y a la población en general, indicando que ella tiene un socio, así lo llama, que le da información justamente por esas artes oscuras que ella maneja. Repito, situación que vamos a ver que no es cierto. Como le dije anteriormente, tiene esa hija, Marisela, con Lorenzo Barquero. Para ella ese embarazo fue una ofensa, fue el triunfo del hombre nuevamente sobre ella. Por ello decide abandonar a Marisela en un rancho en La Chupita junto con su padre Lorenzo Barquero. Nunca se hace cargo de ella, nunca la reconoce como su hija, nunca la ayuda, nunca la mantiene, y por ello Marisela siempre va a ser asistida por Juan Primito, un personaje que la obra nos indica como alguien medio retrasado, medio tonto, tanto así que creen unos pájaros que supuestamente beben sangre, a quien él llama los rebullones, y es Juan Primito quien ayuda a Marisela con su alimentación y por lo menos con mantenerla relativamente actualizada con lo que ocurre. La obra nos presenta a Marisela como un animal salvaje, literalmente, con un lenguaje vulgar, que no se baña, no se arregla, una salvaje en su mejor expresión. Hasta que llega Santos Luzardo, que sabe que es su primo segundo o tercero, dentro de la genealogía, sí, como primo segundo o tercero. Se conocen, él le dice que ella es muy linda, que no debería estar tan desasiada, y de alguna manera Santos Luzardo adopta a Marisela, se la lleva a su hacienda de Altamira y la educa y le enseña a bañarse y a vestirse diariamente. Vamos a ver ese cambio de Marisela en el transcurso de la obra. En el caso de Balbino Paiva, es un personaje aliado de doña Bárbara, que en un principio se encarga de la hacienda Altamira, pero que simplemente deja a doña Bárbara hacer. Aunque cuida la hacienda de Santos Luzardo, no le interesa preservar los bienes de este y deja que doña Bárbara se adueñe de lo que quiera dentro de Altamira. Geográficamente, la Barquereña, que era la hacienda de Lorenzo Barquero y que luego pasa a manos de doña Bárbara, ahora conocida como El Miedo, y Altamira son haciendas colindantes. Y esto lleva a doña Bárbara a robarle terrenos a Santos Luzardo, es decir, a adueñarse de parte del terreno de Altamira. Luego vamos a ver el personaje de Mr. Peligro. Este personaje es un extranjero, nos dicen que de Brasil, nos dicen simplemente que es un extranjero, que viene al país a adueñarse de sus riquezas. Mr. Peligro caza cocodrilos y vende sus pieles al extranjero, es decir, fuera del país. Es justamente esa denuncia social de cómo el extranjero entra a territorio venezolano, se adueña de sus bienes y se enriquece con estos bienes sin dejar ningún tipo de beneficio a la nación. Mr. Peligro también es un aliado de doña Bárbara y en algunas oportunidades le ayuda en muchas de sus acciones ilegales. En determinado momento le dice a Lorenzo Barquero que le compra a Marisela a cambio de 2 botellas de ron. Lorenzo Barquero no acepta, pero él siempre busca la forma de comprar a Marisela. Posteriormente conseguimos a Ño Pernalete, Ño porque es la contracción de señor, a Ño Pernalete y a Mujiquita. Ambos representan lo que es la justicia. Ño
Bernalete es el comisario, el juez de la región, aun cuando no conoce nada de leyes. Pero Mujiquita sí conoce de leyes porque estudió en Caracas con Santos Luzardo. Y cuando se encuentra Mujiquita con Santos Luzardo, lo reconoce, lo saluda, lo trata muy bien y de alguna manera intenta que en un principio Santos Luzardo se desentienda de la situación legal que está ocurriendo ahí, porque él explica a Santos que ahí se hace lo que doña Bárbara diga y cuando ella diga, que él le recomienda no meterse con esa mujer porque ella es peligrosa. Pero después entiende que las intenciones de Santos Luzardo son solamente recuperar su tierra y de alguna manera ayudar a la región a progresar. Por eso vamos a ver esa antinomia civilización-barbarie, porque Santos Luzardo, además de representar lo que es la educación, porque es un hombre que estudió, también representa el progreso. Santos Luzardo en ningún momento quiere acabar con el llano. Él lo que quiere es que el llano progrese, que siga siendo llano, pero que sus prácticas de agricultura, de cría, puedan evolucionar y ser menos invasivas con la zona. Cambio que a doña Bárbara no le funciona porque ella prefiere hacer las cosas a su manera y mientras más violentas, mejor. Y por último tenemos al personaje de Onza, Tigre y León, que son tres personajes que se dedican a rodar los postes, es decir, a correr los linderos entre la Hacienda El Miedo y la Hacienda Altamira para adueñarse del terreno de Santos Luzardo. Retomando el personaje de doña Bárbara, luego de esa nueva percepción de doña Bárbara en el llano, que ahora es una mujer ruda, que no le interesa ningún beneficio para los demás, que no quiere a nadie, aun cuando en un momento también es amante de Balbino Paiva. Cuando Santos Luzardo llega, ella siente que la vida está dando la segunda oportunidad, que fue la que perdió anteriormente con Asdrúbal. Ella se enamora locamente de Santos Luzardo, pero lamentablemente él nunca la toma en cuenta. Creo que en la obra, si llegan a conversar 2 o 3 veces, es mucho. Y la segunda y tercera conversación son extremadamente incómodas porque Santos no la toma en cuenta. No soporta la conducta violenta, no soporta la conducta grosera de doña Bárbara y después decide simplemente no hablar con ella. Pero continúa su proyecto de civilizar al llano. Por su parte, doña Bárbara intenta conquistarlo, cambia su actitud violenta, grosera y hasta machorra por una dama un poco más dulce, busca arreglarse más, pero no logra nada con Santos. Hasta que ve que Marisela y Santos se entienden muy bien y ella de alguna manera se ve reflejada en Marisela y le da la oportunidad a su hija de ser feliz, cosa que ella no pudo ser con Asdrúbal, por supuesto mucho menos con Santos porque él nunca la toma en cuenta. Vemos finalmente cómo doña Bárbara decide irse y dejarle los bienes que por derecho le pertenecían a Marisela, como es el caso de la barquereña, a quien ella le había cambiado el nombre por El Miedo. Y Santos, en determinados momentos de la obra, comienza a comportarse como un hombre del llano, llega a ser bastante violento, pero siempre reflexiona y vuelve a su actitud civilizada, que es justamente la intención que nos quiere mostrar Gallegos dentro de la historia. Aun cuando la naturaleza quiera imponerse, que es lo que en muchos casos hace con Santos Luzardo, la civilización, la cordura, la lógica, la educación siempre debe prevalecer. Y es lo que nos va a mostrar Luzardo en la historia y más aún al final de la historia, cuando él se queda en el llano y logra ciertos cambios necesarios para este, sin que el llano pierda su esencia de campo y de representación rural